Primero hay que explicar qué es un formato. Bueno, un formato es una forma escrita. Amén. Por ejemplo, aquí en la iglesia, en las diferentes áreas, iglesia juvenil, iglesia infantil, se maneja un formato para las clases, para redactar las clases. Hay un formato donde se preestablece en ese formato las actividades que se van a llevar a cabo en el desarrollo de la iglesia infantil. Por ejemplo, el tema de la clase, sí, las observaciones, sí, el horario, el objetivo de la clase, el objetivo que aprendan los niños esto y esto y esto. O sea, todo un formato donde se dice también se va a orar por los niños, se va a recoger la ofrenda. O sea, todo un formato donde se establece porque un formato significa orden. Amén. Eso es un formato. Bueno, entonces tú y yo debemos aprender a vivir bajo el formato de Dios, porque sabes que hay dos formatos. ¿Sí, amén? El de Dios y el tuyo. ¿Para qué no? Es que de verdad, hermanos, de verdad, terminemos de comprender esto. Muchas de nuestras acciones, ni siquiera el diablo interviene en ellas, somos nosotros, que queremos hacer las cosas bajo nuestras formas. El diablo solamente hace su trabajo, para el que existe, que es engañarnos, seducirnos, atraparnos, pero no le eches la culpa al diablo porque tú fuiste y te le entregaste. Él no tiene la culpa de eso. Seamos concretos en eso, terminemos de entenderlo. Hay muchas cosas que se le atribuyen al diablo, pero realmente las hicimos nosotros. Amén. Entonces debemos aprender cuatro principios acerca de este formato de Dios. Amén. Formato significa orden, ya lo dijimos. El formato de Dios, número uno, el formato de Dios es único. Amén. Dios no tiene 2 o 3 o 4 o 5 formatos. Tiene una sola forma. Es única y es irreemplazable. Cuando tú quieres reemplazar las formas de Dios por las tuyas, ya tienes un problema. ¿Sí, amén? Ya tienes un problema. Porque estás pretendiendo que tu forma es superior a la de Dios. Y eso es un engaño. Número 2, debemos aprender también que el formato de Dios es permanente. No es intermitente, no es esporádico, ¿sí? O vives bajo el formato de Dios de una manera permanente, continua, o vives bajo tu formato que te dice que puedes servir a Dios cuando tengas tiempo y como tengas ganas. ¿Verdad que sí hay diferencia? Entonces dijimos que número 2, el formato de Dios es ¿qué? Permanente. Permanente significa que también es eterno. Nunca va a cambiar, va a ser el mismo. Aunque el hombre pretenda cambiarlo y modificarlo. Número 3, también debemos aprender que el formato de Dios, escucha bien esto, el formato o las formas de Dios nos convienen. Porque lo vimos el miércoles en la predicación del miércoles, ¿sí? Vimos este principio también, que vivimos bajo la autoridad de un Dios incuestionable. A Él no le podemos decir qué haga y cómo lo haga y cuándo lo haga. A Él no se le cuestiona, solo se le obedece. Y cuando el hombre se pretende cuestionar la voluntad de Dios, entonces ya tiene un problema en su corazón y está en pleito con Dios. Entonces, nos conviene seguir el formato de Dios, porque todo lo que Dios diseñó es para bien nuestro. Y 4, debemos aprender, debemos entender, comprender, aceptar en nuestra vida que el formato de Dios es perfecto, no necesita nuestra ayuda para complementarlo. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos?
Irreemplazable, dijimos que el formato de Dios es único e irreemplazable. Esto significa que aunque tú o yo deseemos cambiar lo que Dios ha establecido porque sentimos que no nos favorece o que es injusto, porque hay quien piensa eso, que el formato de Dios es injusto, debió habernos dado libertad de que hagamos lo que quieramos y de todas maneras llevarnos al cielo. Pues ¿dónde la vieron? ¿Verdad? Dice la Escritura, sin lucha no hay corona, ¿verdad? Pues aunque nosotros a veces deseamos cambiar lo que Dios ha establecido, este formato no puede ser reemplazado por el nuestro. O eres tú o es Dios en ti. ¿Sí entendemos? O son tus formas o son las formas de Dios. ¿Cuáles prefieres? A ver, ¿cuáles prefieres? ¿Las formas de Dios? Entonces, ¿por qué no las seguimos? A veces. ¿Por qué continuamos haciendo las nuestras? Aunque declaramos que las formas de Dios son perfectas, irreemplazables, únicas, permanentes y que nos convienen. Entonces, ¿por qué no las seguimos a veces y usamos nuestras formas? ¿Sí me estás comprendiendo, verdad? No es un mensaje acusatorio, es un mensaje reflexivo. Amén. Es para quien pueda aplicar esta reflexión a su vida, pues aplíquela y esperamos que les sirva, ¿verdad? Para crecer en el Señor. Entonces, no podemos decir, voy a hacer lo que dice la Biblia, pero a mi manera. No podemos decir, ay, es que aquí como que le faltó al Señor, le voy a poner. No podemos decir, pues sí, pero es que Dios como que suena medio severo aquí. Yo creo que hay que hacerlo más relajado, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo? Porque sí sucede, sí sucede, aunque usted no lo crea. Sí sucede, hay lugares en donde terminando la reunión, los chavos se ponen de acuerdo para irse de antro. Porque dicen, es que allá también podemos compartir la palabra, no se hagan, si no la comparten en la iglesia, la van a compartir en el antro. Y ya con el pensamiento ya nublado menos todavía. Van a hablar en lenguas, pero de otras. ¿Verdad? Ya saben ustedes de qué tipo de lenguas hablo, ¿verdad? Mire qué bien sabe. Entonces, no podemos decir voy a hacer lo que dice la Biblia pero a mi manera, porque entonces ya estaríamos reemplazando el formato de Dios y poniendo el nuestro por delante, ¿verdad? Dice ahí el libro del profeta Isaías en el capítulo 55 versículo 8. Isaías 55, 8. En la versión Nueva Traducción Viviente, mis pensamientos, los de Dios, desde luego. ¿Cuáles? Los pensamientos, los proyectos, los deseos de Dios, sus planes. ¿Qué dice? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, a los tuyos, a los míos. Dios no piensa como nosotros, gracias a Dios, porque si pensara como nosotros, ya nos hubiera exterminado, hermanos, por rebeldes, desobedientes y mentirosos, porque le decimos que sí lo vamos a obedecer y terminamos haciendo lo que queremos. Así que qué bueno, hablamos de que el formato de Dios es para nuestra conveniencia, por eso nos conviene que Dios no piense como nosotros. ¿Sí lo está leyendo? Isaías 55, 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. No es del que quiere ni del que corre, leíamos el miércoles, ¿verdad?
no es del que se esfuerza por sus propios méritos y capacidades. No es del que se apresura para ganar terreno, dice, y mientras más rápido camina, pues más crece el riesgo de tropezarse, sino de Dios, que tiene misericordia. Sus caminos son perfectos, los de nosotros son cómodos, pero imperfectos. ¿Sí, amén? Los de nosotros son cómodos, y no lo malinterprete el decir, ay, entonces me conviene más pues caminar por el camino cómodo. Sí, porque es más espacioso, es más cómodo. ¿Y qué dice la Biblia respecto al camino más espacioso? Que es el que lleva a la condenación, porque todo se te permite, porque no hay límites. Tú puedes pensar que eres lo que tú quieras ser. Un camino espacioso que no te pone límites, ¿verdad? Pero no es el que conviene. ¿Sí lo entendemos? Que no es el que nos conviene. El camino de la fe, el camino de Jesús, el camino que Él nos trazó, el camino que dice que está muy por encima de lo que pudiéramos imaginarnos, es un camino que solamente cabes tú. No cabe tu mochila de proyectos, de conceptos, de ideas, de sentimientos, de emociones, de ambiciones. No cabe, cabes nada más tú. Por lo tanto, debes de aprender a caminarlo de la mano de Jesús. O sea, la forma, no las formas. Las formas son del hombre. La forma, la única forma que Dios establece y que Dios reconoce como auténtica y única para llegar a Él, hacia Él, ¿quién es? Cristo. El camino, la verdad y la vida. Aunque muchos han pretendido establecer otros formatos, otros salvadores y otros mensajes, pero la única manera para caminar en Cristo está claramente señalada en su palabra, en una sola acción que a su vez se deriva en otras más. Pero la principal acción, hermanos, que nos lleva a la obediencia, a conocer a Cristo y por medio de Cristo llegar a Dios, se llama obediencia. ¿Sí, amén? Dígame usted, ¿se puede estar arrepentido sin obediencia? ¿Sí o no? ¿No? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que quién sabe? ¿Se puede presumir de arrepentimiento y seguir desobedeciendo? Pero se puede presumir de arrepentimiento, hermanos. Son millares y millares de gente las que a diario declaran su arrepentimiento delante de Dios, pero siguen viviendo conforme al mundo. Entonces su arrepentimiento no es genuino, solamente lo declaran, pero no lo viven. Entonces, ¿se puede declarar un arrepentimiento sin obediencia? Sí se puede, pero ¿se puede vivir un arrepentimiento sin obediencia? Esto no, ¿verdad? Entonces esta acción es la principal sin la cual las demás quedan invalidadas. Obediencia que a su vez, como ya mencioné, se deriva en dos sentimientos fundamentales que encontramos en el siguiente versículo. Es decir, todo lo que usted conozca de la palabra de Dios, todos sus 35 años de cristianismo, todo su conocimiento y su caminar en el camino de Dios, lo puede resumir en estas dos acciones. Si usted cumple con estas dos acciones, que no son, aunque suena muy sencillo, no son así de fáciles. Dos acciones en las que el Señor Jesús establece que está resumida toda la palabra de Dios. Mateo 22:36. Y no es porque haya mandamientos chiquitos y mandamientos grandotes. Sí, así como tampoco hay pecados veniales y pecados ¿qué? Mortales. No, todo pecado es pecado, hermanos. No hay pecados chiquitos ni grandotes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un pecado y otro? ¿Sí o no? ¿Te la digo? Pues que unos se te descubren y otros permanecen ocultos, pero los dos son pecados.
¿Ya lo tienes? Mateo 22:36. Dice: maestro, en esta versión, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? El principal, el más importante, el más grandototote, para poderlo cumplir. Y así pues los otros son pecadillos, pero con que cumplamos el grandote, con eso ya estamos del otro lado. ¿Sí, amén? Del otro lado, pero del infierno. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Ya la hicimos, porque amar a Dios es fácil, ¿o no? ¿Amarás a Dios? ¿Es fácil, sí o no? Decirlo, sí. Hacerlo, no. Pero luego dice: con todo tu corazón. Ay, ahí empieza a complicársenos el asunto, porque no nada más es decir: Señor, te amo, aleluya. ¿Sí? O como acabamos de cantar. Esas son expresiones. ¿Sí? Decirlo es fácil, pero ya cuando dice con todo tu corazón, significa con tu vida, con lo que sientes, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Entonces ya no está tan fácil amar a Dios, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y luego también dice: y de toda tu alma. ¿Qué es tu alma? La parte intangible de tu ser. Ustedes saben que el ser humano se compone de alma, espíritu y cuerpo. El alma, lo que Dios te va a demandar cuando estés en su presencia, el alma que te dio, la que te permite razonar, la que te permite decidir. Esa alma que Dios puso en Adán, en el Edén, después de que pecaron, que se abrieron sus ojos y que empezó a conocer entre el bien y el mal, significa que antes no lo conocían. Ahora que tú ya lo conoces, eso es lo que Dios te va a demandar. Que tú sí conocías y tú sí sabías lo que era bueno y lo que era malo y no te importó. ¿O sí te importó? ¿Sí entendemos? Bueno, pues con ese razonamiento significa: tienes que amar a Dios también. Con tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, todo eso. Con tu alma, con tu razonamiento que Dios puso en ti. ¿Y con qué más? Con tu mente, con tus pensamientos, con tus voluntades. Entonces, ¿es fácil amar a Dios? Vuelvo a repetir. Porque todos se establecen o se anclan ahí en ese pensamiento: amar a Dios. Señor, te amo. Pero con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No está fácil, ¿verdad? Sin embargo, debemos aprender a hacerlo así. Y luego dijéramos: bueno, ya se quedó ahí. No, pero luego dijo: y el segundo. Hay un segundo mandamiento. ¿Recuerdas que yo te dije que la obediencia se deriva en dos acciones? Una de ellas es amar a Dios con todo tu corazón. Amén. Con toda tu alma y con toda tu mente. Dice: este es el primero y el grande mandamiento. ¿Y el segundo? ¿Qué dijo? El segundo, bueno, ese no le hagas tanto caso, es más chiquito. Tú con que cumplas el grandote, con eso ya lo hiciste. El segundo es semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Parecido, igual. ¿Sí? De igual valor, de igual tamaño, de la misma importancia. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si es semejante, hermanos, si es semejante al anterior, entonces también a tu prójimo, a ese que te hace la vida de cuadritos, ¿sí? A ese prójimo que ya lo traes atravesado, desatraviésatelo. ¿Sí, amén? Desatraviésatelo, porque te está formando un obstáculo ahí en tu caminar con el Señor, pero del tamaño que no lo vas a poder brincar si no lo quitas a tiempo. Entonces, si es semejante,
quiere decir también que requiere de la misma importancia del primero, amén, ¿o no? ¿Qué es? Amar a tu prójimo, ¿con qué? Con las mismas actitudes con las que dices amar a Dios. ¿Será importante o no será importante? Estamos aprendiendo a vivir bajo el formato de Dios. Y el formato de Dios para nada, hermanos, se adapta a nuestro formato, ¿eh? Al contrario, nos reta. Cada día nos reta. Porque se opone a nuestra voluntad, se opone a lo que a nuestros deseos. Va contrario a lo que pensamos, va contrario a lo que quisiéramos hacer. Pero es el formato de Dios que nos lleva a la vida eterna. Y luego concluye el Señor diciendo, de estos dos mandamientos, ¿de cuáles? De amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo también con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Toda la Escritura, toda la Biblia se resume en estos dos mandamientos. Pero qué difícil es, ¿verdad? Vivir en paz con Dios, vivir en una comunión con Dios, vivir en paz con tu semejante, vivir en una comunión con tu semejante, respetar a Dios, respetar a tu semejante, ¿verdad? A tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Empezando por tu casa, hermano, por tu casita, candilito de la calle y oscuridad en tu casita. Decíamos en la mañana, algunos ni a candil llegan, un cerillo nada más. ¿Es importante? ¿Es relevante? El formato de Dios no suele ser tan complicado de entender, amén, hermanos. Miren, tan fácil es de entender que ustedes ya lo entendieron. Que el formato de Dios es único, es irreemplazable, nos conviene, es perfecto y es permanente. ¿Ya lo entendieron, verdad? ¿Verdad que no es complicado entenderlo? ¿Y qué tal aplicarlo? Somos los hombres, nosotros, quienes negándonos a aceptarlo, pretendemos deformarlo, complementarlo o adaptarlo para volverlo más inclusivo. Esa palabra tan sonada en estos tiempos. Para hacerlo más inclusivo. ¿Qué quiere decir esto, inclusivo? Que tú puedas hacer lo que te pegue la gana y sin embargo el amor de Dios te abrace. Que te incluya en el plan de salvación, vivas como vivas, creas o no creas. La fe ya, la IA dice que la fe no sirve. Pues sí, ella no la tiene. ¿Sí me entiendes? Somos nosotros los hombres los que nos negamos a aceptar el formato de Dios. Lo queremos deformar, lo queremos complementar o lo queremos adaptarlo para volverlo más inclusivo para todos, cualquiera que sea nuestra conducta. Mientras amemos a Dios, no hay problema, puedes hacer lo que quieras. Codiciar, ambicionar, ser avaros, codiciar a la mujer que no te pertenece, al hombre que no te pertenece. Pero nada más es en la tele. Pues aún en la tele, porque también los pensamientos te llevan a pecar. Aún tus pensamientos. Y así como esto. Pero el hombre desea que haga lo que haga, Dios no lo juzgue. Dios lo acepte y lo incluya. Vuelvo a decir, pues ¿dónde la vieron, no? Las formas claras en que Dios ha trazado el camino hacia la salvación por medio de Cristo, ¿por medio de quién? De Jesús. Son sencillas de entender, pero para nada resultan sencillas de obedecer, porque obedecer a Dios, ¿sabes qué significa? Una sola frase. Obedecer a Dios significa negarte a ti mismo. Tienes que renunciar a tus malas conductas, a tus malos deseos, a tus malos hábitos, a tus malas formas de hacer, de reaccionar y de pedir y de dar.
Eso se llama renunciar a ti, que significa negarse a sí mismo. Obedecer a Dios obligadamente requiere negarse a sí mismo. Aquí la única pregunta que queda en el aire es: ¿estaremos dispuestos o quién estaría dispuesto a negarse a sí mismo para obedecer a Dios? El mayor problema, hermanos, se centra en que muchas veces pretendemos mezclar los formatos, ¿sí? Mezclar las formas de Dios con las nuestras. El nuestro y el de Dios, aunque sabemos que nosotros por naturaleza somos rebeldes y desordenados. ¿Quién dice amén? No dije que lo sean, dije que nosotros por naturaleza ya lo traemos estampado en nuestro gen, ser desordenados y rebeldes contra Dios. No dije que lo seamos. Si lo eres, bueno, allá tú y Dios, ¿no? Pero nosotros, la raza humana, pues para que no te sientas agraviado, la raza humana por naturaleza tiene la tendencia a ser rebelde, oponerse a todo, ¿sí? Oponerse a todo. Si dijeron que ya no había que ponerle marcos a las placas, ¿y por qué no? Porque mis derechos. O sea, de todo reclamamos, que porque la tortilla subió 30 centavos, que porque la bajaron de precio, que porque sube la gasolina, que porque tiene agua y que porque todo eso, ¿no? De todo, es por naturaleza. Llevamos implícito en nuestros genes el de reclamar y el de polemizar todo, ¿sí? Manejamos un razonamiento que, aunque sabemos que está equivocado, lo queremos adaptar algunas veces a nuestra conveniencia personal. Queremos que el camino de Dios se adapte a nosotros y no nosotros al camino de Dios, ¿sí? Por poner un ejemplo para que entendamos, el camino de Dios es angosto, ¿sí? Jesús lo dijo, ¿sí o no? Estrecha es la puerta para entrar a la salvación y el camino es muy angosto, ¿sí? Y está rodeado de peligros. Y en el camino angosto te vas a encontrar más de una vez con una piedra que te puede hacer tropezar si no te fijas. Regularmente esas piedras que te encuentras en ese camino son las que tú mismo te pusiste, que te quede claro, ¿sí? Algunas, el diablo te pone las trampas, pero algunas de esas piedras tú te las pusiste por querer usar tu formato. Amén. Entonces, el camino de Dios ya sabemos que nos lleva a la salvación eterna. ¿Nos conviene o no nos conviene? Ah, bueno, pero en el caminar, en ese camino angosto, estrecho y difícil, Señor, ¿por qué no pusiste lámparas? O sea, te faltó iluminación, Señor. Una emparejadita, Señor. Oye, hubieras pintado aquí para ver que pues ahí había una pared y que me puedo caer. O sea, le hubieras puesto adornitos, plantitas para que se vea bonito este camino. O sea, le queremos adaptar el camino de Dios a nuestra comodidad. ¿Sí entendió? El formato de Dios no puede ser reemplazado por el nuestro. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16 en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Ya lo tiene? Esto dice el Señor. ¿Quién? Dios. Párense en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Amén. Párense en los caminos y pregunten por los senderos antiguos. Obviamente está hablando de los caminos correctos para llegar a un sitio, ¿sí? Y hay cada creyente, cada cristiano, que el único camino en el que se para y pregunta es en las redes sociales.
en el del YouTube, en el de Cortana, en el de Gemini, que ya lo vimos también, o sea, que no debemos de recurrir de una manera concreta solamente a eso, sí. Pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y agarren el que a ustedes les parezca mejor. Amén. ¿Eso dice? ¿No dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Busquen el buen camino y sigan por él. Amén. Esto es lo que pasa, hermanos. La puerta está estrecha, dijo el Señor Jesucristo, y pocos son los que la encuentran. O sea, el primer reto es encontrarla. ¿Sí, amén? Porque no todos la encuentran. Bueno, ¿qué haces ya que la encontraste? Ok, ya sabes, aquí dice, busquen el buen camino y sigan por él. Bueno, hay quienes van por el buen camino, llegan a la puerta y solamente se asoman y nunca entran. Porque quieren seguir todavía experimentando su propia vida. Todavía dicen ellos, no estoy listo para cruzar la puerta. Me quedo acá atrásito, con mi cristianismo básico. Ese cristianismo que no me obliga a nada. Mejor nada más me asomo por la puerta y cuando esté preparado, entonces ya la cruzo. Cuando ya no vaya a pecar. Cuando ya esté decidido a que ya voy a servir al Señor y ya nada me va a apartar de Él. Engaños, ¿verdad? Ese es el formato del hombre, el que muchos siguen. Y así encontrarán descanso, dice. O sea, el Señor te da su formato. Pregunta cuál es el camino que te lleva a la salvación y camina por él. Ese es el formato de Dios, que quiere llevarte a la vida eterna. Pero luego dice, así encontrarán descanso. Pero ustedes han dicho, no queremos seguir el buen camino. Esto dicho de una manera coloquial, en nuestro vocabulario coloquial, significa, ustedes dijeron, queremos seguir haciendo lo que nos pegue la gana, a nuestra forma. ¿Sí? Ya encontraron el camino, caminen por él. Y si caminan por él, se sentirán aliviados de sus cargas. Eso significa. Pero ustedes prefirieron decir, no, queremos seguir viviendo como nosotros quieramos. Nuestro mayor conflicto espiritual, hermano, es que no nos interesa preguntar por el buen camino. ¿Sí, amén? ¿Tú ya sabes cuál es el buen camino? ¿Dónde? ¿Dónde dice? En la Biblia. ¿En dónde? ¿Tú ya sabes cuál es el buen camino? Ya sabes dónde está el buen camino, en Cristo. Juan 14:6. ¿Sí, amén? Pero muchos no están buscando el buen camino, están buscando el más cómodo, el más fácil. ¿Sí, amén? El más incluyente, que te incluya aunque hagas lo que hagas. El más permisivo, que te permita hacer lo que tú quieras y que nadie te diga, ni Dios te diga nada, pero que al final también te recompense igual a los que guardaron su corazón. ¿Verdad que esto no es justo? ¿Y nuestro Dios qué es? Nuestro Dios es un Dios justo. Así que no sería justo que pagara igual a pecadores que a justos, ¿verdad? Elemental, no necesita mucho conocimiento. Entonces, número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo, ¿qué, perdón? Tu corazón, tu alma y tu mente. ¿Qué significa? Amarás a Dios con todo lo que tú eres. Si tú te has dedicado, si alguien se ha dedicado a darle porciones minúsculas a Dios de su vida, eso no sirve. No te sirve a ti. ¿Sí?
porque a Dios no le sirve nada, o sea, Él no lo necesita, somos nosotros los que lo necesitamos de Él, ¿sí? Esas porciones minúsculas de nosotros que le otorgamos a Dios solo cuando le toca, no nos benefician, hermanos, porque no hemos aprendido a amarlo con todo lo que somos. Muchas veces nos acostumbramos, nos habituamos a amar a Dios con todo lo que nos sobra, lo que no nos genera ninguna carga, ningún conflicto, ninguna obligación, ¿sí? Con lo que nos sobre, con eso amamos a Dios. ¿Eso significa con todo lo que tú eres? ¿Verdad que no? ¿Qué tal el hijo, la hija, que solamente se acercan al padre o a la madre cuando necesitan algo? ¿Cómo te sientes tú? Que en toda la semana ni un buenos días, ni un abrazo, ningún gracias, nada. Pero llega el domingo que va a salir con los amigos. Oye papá, oye mamá, ¿le puedes decir a mi papá si me da porque voy a salir con los amigos? ¿Cómo te sientes? Así a veces actuamos nosotros con Dios, solamente cuando lo necesitamos. ¿Verdad que sí? ¿Eso es amar a Dios con todo lo que somos? ¿Verdad que no? Decir que amamos a Dios y seguir con nuestras tendencias, con nuestras propias resoluciones de nuestra vida. El primer mandamiento de gran relevancia para un cristiano inicia con amar a Dios, amén, sin complicaciones personales, amarlo por sobre todo, contra todo y a pesar de todo. ¿Quién dice amén? Amar a Dios con todo. Sin embargo, algunos todavía caminan bajo una falsa convicción de pensamientos que les hace percibir que lo que pueden ofrecerle a Dios es suficiente. Dios no necesita. Es correcto, Dios no necesita, te lo acabo de decir. Dios no nos necesita. ¿Entiendes esto? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Así que bórrate esa falsa idea engañosa y mentirosa de que venir a la iglesia le haces un favor a Dios. Eres tú el que necesita de Dios, no Dios de nosotros. No te engañes. No te engañes también diciendo que ya con venir a la iglesia ya quedaste a mano con Él. Yo ya cumplí, Señor, ahora te toca. Yo te pedí esto y pues yo ya fui a la iglesia. ¿Quién les dijo que la iglesia es el amuleto que les cumple todos nuestros caprichos? ¿Quién les dijo? La iglesia es una escuela donde vienes a aprender cómo enfrentarte allá en el mundo. Pero que lo hagas, pues ya es tu responsabilidad, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Es decir, hablando de esos que perciben que con lo que pueden ofrecerle a Dios es suficiente, o sea, esto habla de un formato que les conviene a ellos, porque les resulta fácil y cómodo. Cuando pueda, Señor, me acuerdo de ti y te hago una oracioncita o recito el Padre Nuestro. ¿Quién les dijo que el Padre Nuestro es para recitarlo? Jesús estaba enseñándolos a orar, no estaba orando. ¿Sí me entienden esto? Estaba delante de ellos y dice la Biblia, y les dijo, cuando oréis, orad así. Los estaba enseñando los principios fundamentales para dirigirse a Dios. No estaba orando él en ese momento. Entonces, con esos pequeños segundos de oración, con esos pequeños tiempos de acordar, de hacerle el favor a Dios de acordarte de Él, ¿pretendemos llevar una vida que diga amar a Dios con todo lo que somos? Es suficiente.
Un formato que les conviene a ellos porque les resulta fácil, porque a su criterio dimensionan el tamaño del pecado según el daño que causan. O sea, lo que hablamos al principio, hay quienes dicen, ay no, mi pecado es chiquito, ese no causa tanto daño. Yo sé, me escondo para drogarme, me escondo para fumar, me escondo para echarme una cerveza. Es chiquito mi pecado. Y dimensionan su pecado de acuerdo al tamaño del daño que cause. No le causa daño a nadie. No. ¿Tú qué crees? ¿Le causas daño a alguien o no? Entonces, ¿tú quién eres? Te estás causando daño a ti. Principalmente a ti. Y también es pecado que te causes daño a ti. Eso dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Y cualquiera que dañare el templo del Espíritu Santo, Dios no lo dará por inocente. Por ejemplo, hablando de estos que dimensionan el tamaño del pecado según el daño que causan. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, ¿dice o no dice? Éxodo 20. Donde vienen los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí lo conocemos. Amamos a Dios con todo lo que somos. ¿Sí, amén? ¿Y qué me dicen entonces? Que sin darse cuenta tal vez algunos cristianos se encuentran cautivos de la avaricia. Que la avaricia es un Dios. Porque Dios es todo aquello que el hombre establece en su corazón antes que al Dios de los cielos. Tu Dios puede ser tus hijos. Tu Dios puede ser tu esposo, tu esposa. Tu Dios puede ser hasta tu bocho que tienes estacionado fuera de tu casa y lo idolatras como que, ¿sí? Hasta perteneces a un club de... No se crean. Un club de bochos. Tu Dios puede ser cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos. Amén. Y muchos viven inclinados a sus propios dioses personales. Y son cristianos. Y vienen a las iglesias. A estas no, pues, a otras. No se sientan. Amén. La avaricia es un Dios mencionado por Jesús. Dioses como la usura, la ambición, la vanidad. ¿Por qué dioses? Pues porque ocupan un lugar en el corazón del hombre y de la mujer que debería de corresponderle a Dios. Quitan a Dios y ponen a sus diosesitos. ¿Verdad? Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos. Ahí Lucas, el Señor Jesucristo decía ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 16, 13, ningún sirviente, ningún siervo, nadie que pretenda servir a un Señor, dice, puede servir a dos amos. Amén. Porque odiará a uno y querrá al otro. O sea, porque le servirá bien a uno, pero le dejará de servir al otro bien. O será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Yo le pregunto, ¿se puede? ¿Se puede pretender servir a Dios y al mismo tiempo estar enfrascado, esclavizado de una ambición desordenada, de querer tener más y más y más, y por eso descuidar su relación con Dios? ¿Se puede? ¿Se debe? Entonces ya sabemos, ¿verdad, hermanos? Ya sabemos lo que debemos hacer, porque el pez, ¿cómo dice el proverbio 780? Y ustedes lo acaban de decir, que ya saben lo que tienen que hacer cuando tengan que enfrentar esta situación de la avaricia. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo estar esclavizado de la riqueza. Dije bien, esclavizado de la riqueza, no tenerlas. Usted puede tener todas las riquezas que Dios le haya dado por su bendición, pero no esclavice su corazón, no se obsesione en ellas, no se abrace en ellas y le dé más importancia a eso, a sus posesiones, que a Dios. Ahí está
el balance. Cuando sabemos recibir la bendición, usarla dignamente, sabiamente, sin descuidar a Dios en nuestra vida. Amén. También la Biblia dice, mire, váyase ahí a Éxodo 20 y va a encontrar todo esto que yo le voy a recitar, yo no lo voy a leer, pero dice, no mentirás. ¿Dice o no dice? ¿Sí dice la Biblia que no mentiremos? Pero parece en nuestra mente que solo un poco, mentir un poquito no tiene el mismo efecto de pecado que una enorme mentira. ¿Usted qué cree? Una mentirita piadosa, como usted le llama, cuando lo quiere adaptar a sus formas, ¿tendrá el mismo efecto que una mentira grande? ¿Verdad que sí? Sin embargo, muchos cristianos, muchos creyentes actuales se han habituado a mentir. ¿Sí o no? Ellos piensan, poco no es tan grave. Una mentira grande sí, ya lo es. Sin embargo, a diario le mienten a Dios. Cristianos que a diario le mienten a sus hijos. Cristianos que a diario le mienten a sus esposas, a sus esposos. Cristianos que diario le mienten a su iglesia. Diario declaran una cosa y hacen otra. ¿Eso será amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos? ¿Sí o no? Pero dice la Biblia, no mentirás, entonces ¿por qué mentimos? Si amamos a Dios con todo lo que somos. Porque queremos usar el formato personal, el que nosotros hemos redactado para nuestra conveniencia. Nuestras formas, que son más cómodas. ¿Verdad? Dice la Biblia también ahí en Éxodo 20, dice, no fornicarás. ¿Dice o no dice? No lo estoy leyendo porque usted si se va a Éxodo 20 va a encontrar todo esto. Yo no los voy a abarcar todos por falta de tiempo, pero le estoy señalando algunos de los que declaramos que amamos a Dios con todo lo que somos, y estas nos falta todavía cubrirlas. No fornicarás, pero tal parece que se llega a pensar que se puede mirar pornografía, y esto no es pecado porque no lo estoy haciendo. No estoy teniendo relaciones. ¿Usted qué cree? ¿Mirar pornografía será adulterio? ¿Será fornicación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿sí? No adulterarás. Pero yo les digo, es decir, mi palabra, mi ley es superior a lo que ustedes oyeron de los antiguos o de la ley de Moisés. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Aunque ni siquiera le haya tocado una uña. Ya la codició en su corazón, en su mente, ya adulteró con ella. Y las mujeres también viceversa. Entonces, ¿mirar pornografía es pecado o no es pecado? Su mente lo convence de que mientras no se realice una consumación física, no es pecado. Y que además, porque esta es la segunda fase de este engaño, que solamente se convierte en pecado si se descubre, si lo descubren viendo pornografía, y entonces sí ya, y entonces sí corro con el pastor para que me dé un consejo. ¿Y por qué no lo hizo antes de empezar a ver la pornografía? Porque hasta que se le descubrió. Y luego llegan llorando, ay, es que ese pecado, que yo he luchado contra ello y que todo eso. Mira, yo no te creo que estés arrepentido. O sea, vienes en esa condición porque traes un problemón con tu esposa porque te descubrió, pero si no te hubiera descubierto, tú no vendrías aquí conmigo a pedirme consejo. ¿Sí se dan cuenta? Cómo engañoso es el corazón. Hasta que se descubre el pecado, decidimos arrepentirnos de él. ¿Verdad que hay falsedad en eso, hermanos? ¿Por qué no te arrepentiste antes?
El corazón engañoso del hombre y de la mujer los convence de una falsa idea de pecados clasificados. ¿Qué son estos pecados clasificados? Los clasifican entre pequeños y grandes. Los chiquitos, eso los puedo hacer diario. Mentir, robar, ¿sí? O sea, sacarle el 2 de bastos en la cartera de mi esposo. El 2 de bastos, ¿verdad? ¿Sí? Mentir, engañar, que significa también ocultar la verdad. A lo mejor no dices la mentira, pero ocultas la verdad. Y es un engaño. Pecaditos clasificados como chiquitos, ay, sin importancia, no pasa nada. Y diario los evaluamos. Los grandes, pues no, ya son el adulterio, la fornicación, ¿sí? El golpear a alguien, en asesinar, esos son los grandotes. Y los chiquitos, esos sí se los puedo hacer sin problema. Al cabo voy el domingo y me doy golpes de pecho y todo el mundo tranquilo ya, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sí? Le canto 2, 3 alabanzas al Señor y ya lo contento conmigo. ¿Usted qué cree? ¿Sí será? Pecados clasificados como pequeños y grandes. Existen muchos creyentes fornicarios anónimos. Fornicarios anónimos a escondidas. Salen de la iglesia o fueron a la iglesia y le cantaron: te doy mi corazón y mi alma también, viviré para ti, Señor. Cada situación, cada cosa que me pase, yo confío en ti, Señor. Creo en tu palabra y en tu poder. Y luego van y se esconden allá en su habitación y empiezan a fornicar de una manera anónima, porque no se les ha descubierto. Y voltean para todos lados, así, para que nadie los vea. Van a ver si tiene seguro la puerta para que nadie los cache. Pero se les olvida voltear hacia arriba. ¿Ya? Y sabemos que la palabra de Dios, el formato de Dios dice: no fornicarás. ¿Sí? Pero es que no menciona el internet ahí en la Biblia. O sea que en el internet sí se puede. No, hermano, no os hagáis. No queramos jugarle al listo con Dios. ¿Sí, amén? La Biblia también dice: ¿no robarás o no? ¿Sí dice o no dice? ¿O yo lo estoy inventando? Pero sin embargo, aunque sabemos que el formato de Dios dice: no robarás, miles de creyentes roban a cada día o a cada paso. Una gran cantidad de creyentes en Jesús siguen robando. ¿Qué es robar, hermanos? En una forma general, tomar lo que no te pertenece. ¿Sí o no? Y no solo en lo terrenal, sino en lo que le pertenece a Dios. Miles de creyentes lo siguen robando, como escribió el profeta Malaquías, que cuestionaba y reclamaba a Dios al pueblo de Israel: todos ustedes me han robado. Y todavía así, con ese cinismo característico de querer utilizar el formato humano, le preguntan: ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿Y qué les dijo el Señor? Me han robado porque no han orado. Me han robado porque no me han puesto atención. Me han robado sus asistencias a la iglesia. ¿Eso les dijo? ¿En qué les dijo que lo habían robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. ¿Quiere decir que Dios pone atención en nuestra economía, sí o no? Sí. Bueno, así de miles de creyentes que todavía sí viven engañados pensando que Dios no necesita. Sí, es cierto, Dios no necesita porque Dios es espiritual, pero nosotros, la iglesia de Cristo en la tierra, es material y depende de nosotros. Entonces, ¿robamos o no robamos a Dios? Muchos miles de creyentes, aunque la Biblia dice que no robarás, viven robando. Pero no nada más en eso, hermano, no nada más en esa práctica. Muchas veces robamos el tiempo de nuestra familia. ¿Sí o no?
Le robamos la atención a nuestros hijos. ¿Sí o no? Robamos los recursos que le pertenecen a nuestra familia gastándolo en otras cosas o en actividades. ¿Sí? Y llega uno bien sedita, uno de hombre, pues, que ya sabe uno lo que tiene en casa. Llega uno bien sedita, ay, mi amor, bien cariñoso. Y ya la mujer te voltea a ver y te dice, a ver, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué hiciste? No, nada, no, pues es que te amo. No, a ver, a mí dime qué hiciste. No, es que pues venía pasando y vi unos rines bien padres para... Oye, pero la renta... Tú sabías que pasado mañana tenemos que pagar pero es que los rines, y me los dejaron en oferta, costaban 35,000 y me los dejaron en 34. Oye, pero la leche, oye, pero los pañales, oye, pero la comida. Ay, no te enojes, Dios proveerá. Se vuelven bien bíblicos, ¿verdad? Se vuelven bien bíblicos, ¿verdad? También esa es una forma de robar, hermano. ¿Sí o no? También esa es una forma de robar. Cuando te gastas lo que sabes que no te pertenece porque es de tu familia. ¿Sí, amén? Están muy callados, hermanos. Cristianos que sin darse cuenta, a veces sin darse cuenta, muchas veces es con todo y conocimiento de causa, caen en la práctica de robo en estas y muchas áreas más, hermanos, sabiendo que Dios está pendiente de todo. Pero amaremos a Dios con todo lo que somos, ¿verdad? Menos con esto, ¿verdad? Con todo, Señor, pídeme lo que quieras, menos esto, ¿verdad? Es una falacia eso. Es una mentira, hermanos, en la que usted y yo no debemos de caer, y mucho menos habituarnos a que como nadie se entera, el que debería de importarnos más sí se entera. Y está muy pendiente, dice, Jesús dijo, no Jesús, la Biblia dice, no te engañes, no te pases de listo, significa. Dios no puede ser burlado. Aunque tú pretendas que en tu formato sí se puede, en el de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, lo que haya sido sembrado en tu caminar, desordenado, rebelde y pecador, va a tener sus consecuencias, tarde o temprano. No desearás la mujer que no te pertenece, no adorarás a otro Dios, no matarás. Muchas conductas más, hermanos, que podrían llenar un sermón completo cada una de estas conductas, que a diario se mencionan en los púlpitos, que son pecado, porque en cada uno de estos comportamientos, hermanos, se niega que se ama a Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios si observas una conducta de rebeldía, ofendiendo a Dios. Pero a veces no se logra comprender el alcance del significado de esta frase: amarás a Dios con todo lo que tú eres. No es sincero decir que se ama a Dios con excusas, con pretextos. Ay, es que caí porque el diablo me enredó. No seas mentiroso, tú te enredaste solo con tus mentiras. ¿Sí? Excusas, con evasivas, con justificaciones. Es que pequé por esto, es que pequé pero yo no soy malo, yo voy a la iglesia cada 3 meses, yo no soy malo, el Señor sabe, conoce mi corazón. Pero sí, por eso el Señor dice: por cuanto fuiste tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Dice o no dice?
Lo estoy inventando. Dice ahí en el Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni tibio, eso significa fuiste un indeciso, yo te vomitaré de mi boca. Eso significa no te tolero, no te soporto por indeciso. Evasivas justificaciones para cometer el pecado que tú y yo ya sabemos que es pecado, pero nos encanta hacernos de la, ¿cómo dice? De la vista gorda. Disimulados, ¿verdad? Porque alguien que ama, hermanos, alguien que ama a Dios con todo lo que es, hará todo lo que esté a su alcance y se esforzará al extremo por no causarle un disgusto o tristeza al ser que ama, en este caso a Dios. Si tú o yo presentamos una conducta que continuamente está ofendiéndolo, está haciéndolo enojar, está causándole dolor y tristeza en su corazón por nuestra conducta, entonces no amamos a Dios. Eso no es cierto, ¿verdad que no? El primer mandamiento, amar a Dios, es la forma en que Dios, quien es la fuente del amor, te enseñará a amar a tu prójimo. Es decir, preocúpate por amar a Dios y entonces amar a tu prójimo será más fácil. Porque no puedes dar lo que no has aprendido. ¿Sí, amén? A ver, si yo les doy una clase de mecánica aquí, pues creo que Brandon sabe más de mecánica que yo, ¿no? O sea, no puedo darles una clase, una capacitación de algo que yo no conozco. Para aprender a amar a mi prójimo, tuve que aprender a amar a Dios, y de ahí viene mi capacitación para amar a los demás. ¿Sí, amén? Jesús decía ahí en Juan 14:15, en Nueva Traducción Viviente, si me aman, ¿qué dice? Hagan lo que quieran. Al cabo yo también los amo mucho. Y el buen padre amoroso permite que sus hijos anden con malas compañías y se metan lo que se quieran meter y anden allá arrebatándole la mujer a otros y todo eso. Al cabo yo los amo. Eso dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, obedézcanme. Si no, no es cierto que me aman. Eso era lo que decía Jesús. ¿Por qué me dicen Señor? ¿Por qué me reconocen como autoridad sobre su vida, pero hacen lo que ustedes quieren? ¿Sí, amén? ¿También dice la Biblia o no lo dice? Que Jesús dijo eso. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Lo dice o no lo dice? Ah, bueno, entonces amarás a tu prójimo como si fueras tú mismo. Y ahí nos quedamos. Fíjense nada más, todavía falta el concepto de amar a nuestro prójimo. Ya hablamos de amar a Dios y cómo muchas veces hay falsedad en lo que decimos, en que amamos a Dios, pero no lo demostramos, no lo vivimos. No somos capaces de negarnos a nuestras tendencias carnales por amor a Dios. Entonces no es cierto que lo amamos. Solamente lo creemos que creemos, como ya lo dije antes. Creemos que lo amamos. ¿Sí? Creemos muchas cosas, pero no hay una efectividad en ellas. Todavía nos falta ver el concepto de amar a nuestro prójimo. Pero llévese usted en su corazón esto que acaba de escuchar. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos siendo falsos con Dios? ¿En qué áreas de nuestra vida le estamos mintiendo a Dios acerca del amor que le profesamos? Si usted dice amar a Dios y no obedece sus mandamientos, entonces usted solamente es un religioso. Porque usted solamente sigue tradiciones, hábitos, formas y denominaciones, pero no a Dios. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí lo entendemos, hermanos?
Y si lo creemos en nuestro corazón, que el formato de Dios nos conviene, que el formato de Dios es irreemplazable, no lo ande queriendo usted modificar, ni complementar, ni ayudarle a Dios. Que diga usted, ay, es que aquí le faltó ponerle esto, yo se lo voy a poner. ¿Sí? Me voy a hacer mi propio manual espiritual. Eso no existe, ya está establecida la ley del Señor, los mandamientos de Dios, su voluntad ya está establecida. No le busque, si cumple estos dos, los demás van a ser mucho más fáciles. Cierre sus ojos, por favor. Y dígale al Señor, gracias Dios, porque en tu completa y absoluta voluntad y tu sabiduría, mi Dios, has creado un formato que me beneficia. Un formato, mi Dios, que diseñaste aún conociendo mis debilidades, mi corazón engañoso. Hiciste un formato, Señor, que me da la oportunidad de alcanzar la vida eterna contigo. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia conmigo, Dios. Has sido extremadamente paciente conmigo, porque me amas. Ese es el verdadero amor, Señor. No el que probablemente algunas veces te expresamos, pero que va carente de evidencias. Amarte a ti, Señor, es amarte sin obstáculos, amarte sin condiciones, amarte, Señor, sin pretextos, sin excusas y sin justificaciones personales. Te amo, Dios, por lo que tú eres. No necesito que me des nada para amarte, Dios. Ese es el verdadero amor. Yo decido en mi vida obedecerte. Yo decido, Señor, en mi corazón guardar tu palabra. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra, Señor, para que conociendo tu voluntad no peque contra ti. Porque aún conociéndola, yendo a pecar, eso me hace doblemente responsable delante de ti, Señor. Quiero ser tratado como hijo y no, Señor, como extraño, mucho menos como tu enemigo, Dios. Quiero ser tratado cuando esté contigo como tu hijo, Padre. Ayúdame, Señor, con mis pensamientos que a veces me engañan y me hacen pensar que poquito no es tan grave. No, Señor, es un engaño del corazón. Poca levadura, dice tu palabra, contamina toda la masa. Aparto mis pensamientos, mi corazón de toda la iniquidad porque te amo, Dios. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Te amo con mi alma, te amo con mi mente, te amo con mis fuerzas, te amo con mi voluntad. Te amo, Señor, entrañablemente, y no tengo otro deseo, mi Dios, que estar contigo cuando llegue el tiempo. Te bendigo, Dios eterno, santo, bondadoso y fiel. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a corregir lo que es necesario que corrijamos ya en este tiempo. Ayúdanos a comprender las conductas, Señor, que tenemos y confrontarlas con tu palabra para ver si son adecuadas. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Gracias, Dios, por mi vida. Te pedimos, Señor, en unidad de pensamiento, mi Dios, que
seamos tu familia, que seamos hijos tuyos verdaderos con convicción y con decisión. Bendice, Señor, y alienta al corazón afligido. Conforta, Señor, aquel que se siente deprimido, agobiado, angustiado, entristecido. Sé tú, Señor, su compañero. Sé tú su guía. Trae paz, Señor. Trae paz, Señor, a tu iglesia. Trae paz en el corazón. Te lo pido en tu nombre, amado Cristo. Tú dejaste un ejemplo para nosotros y es el que queremos seguir, Señor. Bendito Dios. Declaramos tu nombre en esta iglesia. Declaramos a ti, Jesucristo amado, como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por ti, Señor, vivimos y por ti morimos. Bendito Dios. Gracias, Señor. Dígale gracias al Señor. Gracias por tu misericordia. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.